Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido cada uno de ustedes a las lecciones bíblicas del libro de Nehemías. Y conmigo, como siempre, nos acompaña el pastor Contreras. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, bienvenidos. Y nuestro hermano Sebastián. ¿Cómo está usted, hermano Sebastián? Muy buenas tardes, bien hermana, un placer verla a usted y al pastor también, y a los hermanos allá. Igualmente, bienvenido. también es un placer estar nuevamente con ustedes. Y estamos con entusiasmo para comenzar, dar inicio a la lección de este día. Y la lección se titula Israel continúa buscando a Dios. Acordémonos que en la lección anterior habíamos estudiado de que el pueblo de Israel se había reunido, se había convocado en la plaza principal del pueblo para que los eruditos como Esdras y los sacerdotes levitas explicaran acerca de la ley. Y ellos, al enterarse al entender lo que les estaban explicando, ellos se sintieron culpables sabiendo de que habían infringido la ley. Así es que habían comenzado ahora con alegría, después de haberse arrepentido y todo, habían comenzado a celebrar las fiestas del tabernáculo. Y ahora, ¿qué hizo Israel en el día 24 del séptimo del mismo mes? Bien, habíamos estado hablando de las fiestas que tenía el pueblo y que día por día llevaban el seguimiento de estas fiestas y que estaban ansiosos en continuar conforme lo enseñaban las Escrituras. Para ello quisiera invitarlos a Levítico 23, versículo 27 al 29. Levítico 23 y el versículo 27 al 29. Y dice así: Empero los días de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahí está descrita la forma como había sido dada en la ley para que generación tras generación pudiese llevar a cabo estas fiestas solemnes que Dios les había prescrito por medio de Moisés a sus hijos que vivirían todas estas etapas de tiempo bajo distintos liderazgos que les tocaba representarlo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 9 de Nehemías, y qué mejor que para la pregunta demos inicio leyendo el versículo número 1. Dice así: Y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con sacos y tierra sobre sí. ¿Qué simbolizaba esto? Bueno, cuando hablábamos en la lección anterior de que el erudito Esdras, el sacerdote, que tenía mucha y muy larga experiencia, no solo de enseñar, no solo de guiar al pueblo, sino que de compartir también con las demás naciones, testificando por su liderazgo y cómo el pueblo también iba llevando a la práctica, porque confiaban que Dios había puesto un líder como él para que los ayudara. Ellos habían quedado con un corazón contrito y como a ellos los había alcanzado también la maldad y habían violado los principios de Dios. Ahora les está llamando Dios que vengan y que aflijan sus almas, porque se va a celebrar el día de la expiación, donde Dios quiere dejarlos limpios de toda contaminación. Así es que era muy especial y solemne este momento para ellos, y podemos ver nosotros que el hecho de echarse tierra encima, romper sus vestidos, era un acto de arrepentimiento y de reconocimiento. Veamos
Josué capítulo 7, versículo 6. Y dice así: entonces Josué rompió sus vestidos y postróse en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Esta era la manera como ellos podían entrar en un estado de pesar, de rasgar su ropa y rascarse hasta la cabeza, cuando ellos de alguna manera habían permitido que sucediera algo que no debía suceder en ellos, porque suficiente información Dios les había dado para que no los hallara dormidos o descuidados el enemigo y los llevara a truncar los planes que Dios les pedía que en ellos se cumplieran. Por eso ahora quieren dar inicio a esta continuación del servicio, y quieren que en ellos haya una purificación como estaba establecido. Gracias, hermano. También aquí estoy hablando desde que los hijos se reunieron con ayuno y silicio a tierra sobre sí, pero este ayuno y silicio, ¿cuál fue la razón que se hizo? Se sabe aquí de que es un sistema de, ¿cómo se llama?, de arrepentimiento y de todo eso, pero aplicándolo hoy en día, ¿cuál sería un paralelismo? Para aplicar este versículo a nuestros días, yo invitaría a que examinemos un poquito más el versículo 1. Hay un detalle que vale la pena remarcar, y entonces sí, ver una lección espiritual para nosotros hoy, para nuestras iglesias. El texto dice: el día 24 del mismo mes, 2 días después de terminado la fiesta de los tabernáculos. No hay más fiestas. ¿Algo pasó? Ok, sigue el texto. Se reunieron los hijos de Israel. No está diciendo que lo hicieron los líderes. El punto es que habían celebrado la fiesta de los tabernáculos, que era la última fiesta en el calendario litúrgico judío de las fiestas ceremoniales. Recordemos, de los 7 sábados ceremoniales al año en un calendario judío, 2 eran en el primer mes, el tercero en el tercer mes y 4 en el séptimo mes. Y entonces en la fiesta de los tabernáculos, los 2 últimos sábados ceremoniales estaban pues aquí en la fiesta en sí del tabernáculo, primero y último día, día 15 y día 22. Día 24, 2 días más tarde, no hay otro evento. Pero esto muestra algo, y que no sale de los líderes, del mismo pueblo. Es que sale el hambre de hacer mejor las cosas. Sale el ayuno, la oración, la búsqueda de Dios para arreglar cosas que hagan falta arreglar. Cuánto más se goza Dios que esta gente quiere hacer, no del modo en como muchos judíos lo hicieron en otros tiempos, de la manera formal, que se cumple el rito y se cumple y ya se cumplió, a otra cosa. No, en este caso se cumplió, pero sigue todavía el Espíritu Santo tocando esos corazones, para buscar fuera de esas fiestas religiosas todavía la bendición de Dios. Y al hacerlo con ayuno y oración, acordémonos lo que Jesús mismo también enseñó acerca de ello en Mateo capítulo 6. Cómo debiera ser el espíritu de estos eventos. Si uno hace ayuno con el cual busca a Dios, que nadie lo sepa, más bien unge tu cara, lávate bien, que nadie te vea que estás haciendo ayuno. Cuando hagas oración, que nadie sepa lo que estás haciendo. Así que hacer ayuno y oración privados en el caso de Jesús, pero aquí es público, es toda la gente, porque toda la gente está conmovida para hacer bien las cosas delante de Dios, como lo que viene a continuación, que es el segundo versículo. ¿Qué es lo que había que arreglar? Dice en el versículo 2 que ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y aquí tenemos el tema de los matrimonios mixtos, que ya hubo según la narrativa del texto, pareciera que ya hubo una primera purga, si podemos hablar de esa manera, porque luego Nehemías vuelve a Persia y al regresar años más tarde, recordemos que él estuvo 12 años y luego de los 12 años regresa a Persia. Cuando vuelve, a los pocos meses él regresa, encuentra problemas, la violación del sábado, matrimonios mixtos otra vez, algo pasó. Lo importante es que acá, en esta primera experiencia de
limpiar el campamento de los matrimonios mixtos. Leemos: ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Evidentemente había compungimiento de corazón. La gente quería poner en orden, no solamente cumpliendo los ritos, la fiesta de los tabernáculos, o aún oyendo los mandamientos. Era en la vida privada, práctica, en las obras cotidianas, de arreglar y cómo hacer para arreglar delante de Dios. Creo que lo que más importa de esta porción que estamos leyendo es la movida del Espíritu Santo, cómo se está moviendo allí entre esa gente para hacerlos sentir pecadores, y ellos buscan en los líderes, en Esdras primeramente, ellos mismos, parte de ellos, se sale de parte de ellos, buscar que la orientación para estar en armonía con las leyes de Dios. A mí me llama mucho la atención esto cuando dice que Micrófono, perdón. A mí me llama mucho la atención cuando dice que se habían apartado de su descendencia, ya se habían apartado de las, ¿cómo se llama?, del pueblo de Israel, de los israelitas. Ahora, cuando dice se habían apartado, ¿significa las esposas, los hijos nacidos de las extranjeras? No necesariamente, es posible que el texto esté hablando que ya expulsaron a los extranjeros o que se apartaron de los extranjeros. Estaba muy mezclado. No necesariamente el texto está diciendo acá, esto para ser justos, sí, a la hora de leer el texto bíblico, que aparezca lo de matrimonios mixtos, que sí es claro en el capítulo 13, y aún en Esdras, última parte, también se dedica a ello. Pero el hecho de tener a los extranjeros expulsados, muchas veces son ellos, al no tener conocimiento de la palabra de Dios, ni motivación para ello, con su mal ejemplo, su influencia, pervierten el ánimo de los hijos de Dios. De allí el consejo del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que no nos unamos en yugo desigual, no solamente a nivel de matrimonio, a nivel de transacciones también, cuando se hacen sociedades, y allí el socio cristiano se ve muchas veces desanimado por la influencia del otro compañero no creyente a la hora de hacer negocios. También esas cosas ocurren. Dios quería que estos extranjeros, a menos que abrazaran la fe, había espacio para ellos. Esto significaba que practicaran las leyes de Moisés, arrancando con la circuncisión. Y muchos de esa gente se convertían en temerosos de Dios, ese es el nombre que se les va a dar en el Nuevo Testamento. Pero aquí la mezcla de extranjeros, es claro que Dios ordena que esa gente pues no estén morando allí para que no den una mala influencia en el pueblo. Después de haberse reunido con después que el pueblo se reunió para en forma de arrepentimiento y hacer una nueva reforma, buscaron nuevamente la lectura de la ley, ¿cierto? Sí. Ahora, nuevamente, ¿cuántas veces ellos escuchaban la lectura ahora, después de haber pasado toda esa experiencia? Yo quisiera llamar la atención nuevamente a lo que estábamos considerando, el versículo 2 del capítulo 9. Y veamos que dice allí la palabra de Dios: y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus papás o sus padres espirituales, podríamos decir también, históricamente hablando, ¿no? Aquí me hace pensar a mí que un sentir de hacer las cosas bien, como estaba explicando el pastor, pareciera ser que el trigo y la cizaña estaba llegando a su fin, separando todo, hasta la genealogía que no la encontraron por allí, la encontraron, no puede seguir en este liderazgo. Y era una depuración, mi hermano, que se miraba venir una reforma tan bonita y todo. Sin embargo, nosotros cuando vemos ahí el versículo 2 dice que ellos encontraron los males que sus padres habían hecho también. Veamos lo que dice Nehemías capítulo 10, versículos 28, 29 y el 30. Nehemías 10, 28 en adelante. Y el resto del pueblo, los sacerdotes
levitas, porteros y cantores, nitineos y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todo el que tenía comprensión y discernimiento, adhiriéronse a sus hermanos, sus principales, y vinieron en la protestación, en el juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová, nuestro Dios, y sus juicios y sus estatutos, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Todo esto lo conocían ya ellos antes de llevar a cabo esta ceremonia, que estaban ellos ayunando y hasta en un acto de silicio echándose tierra en su cabeza, deseando en su alma hacer las cosas de Dios bien como Dios manda. Y como en el recordatorio o recordativo de parte de Esdras, todas estas cosas salieron a la luz y ellos las habían llegado a entender y querían estar tranquilos y seguros para que Dios los pudiera utilizar de ahí en adelante haciendo una hermosa reforma. Ese es el deseo de todo cristiano. Y como decía el pastor, uno debe reconocer con Dios y confesar sus faltas para que haya discernimiento mejor en nuestros pensamientos y mejor entrega a Dios, y así el Espíritu Santo pueda tomar posesión de nosotros y cumplir los dictados de Dios en nuestras conciencias. Ese era el sentido que ellos querían que se llevara a cabo en sus vidas. Ojalá que nosotros sintamos lo mismo y querramos entregar nuestras vidas de rodillas, confesando a Dios cómo nos sentimos y que Él nos perdone, y por su gracia sigamos llevando a cabo esta obra tan hermosa que Dios nos ha encargado hoy en día a nosotros. Gracias. Después que los levitas llegaron y dijeron al pueblo, levántense, ya sabemos que estaban arrepentidos, y con un sincero arrepentimiento, pues todas esas acciones que ellos hicieron eran un sentido de arrepentimiento genuino. ¿A qué fase del poder de Dios llamaron ellos la atención especial? ¿Cualquiera? Muy bien. Leemos en el versículo 6, así nos va a dar la pista. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Notemos que cuando ellos van a confesar sus pecados, se dirigen a Dios como el Creador, y lo reconocen como tal, al ser el Creador de todas las cosas, y ellos criaturas, sienten la absoluta finitud, es decir, la pequeñez humana frente al gran Creador, y la dependencia y su obligación de estar en paz con el Creador. Entonces, lo primero que van a hacer ellos es señalar que ese Dios que es creador de todas las cosas, también es el Dios de ellos, y al cual entonces le deben la obediencia. Ellos conocían del pacto, ¿cierto? Del pacto que le hicieron a Abraham. Micrófono. Ellos recordaron del pacto, conocían del pacto. Así es. Ahora, ¿qué pacto fue que recordaron al Señor? Que el pueblo le recordó al Señor. Es interesante porque al entregarse ellos a la plena devoción, ellos llegaron a entender que si habían logrado reconstruir el templo, los muros, la edificación del altar y la vida espiritual de ellos, solo Dios podía transformar sus corazones y que los capacitara para llevar a cabo la obra que en ellos estaba designando Dios. ¿Por qué? Porque a ellos los había elegido Dios por promesa, según podemos leer en Génesis 12, del 1 al 3. ¿Verdad? Porque allí Dios habla y le promete a Abraham. Veamos el pasaje. Génesis 12, del 1 al 3.
Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Sin duda alguna el pueblo judío no dudaba que era simiente de Abraham. Y que si en algún momento ya Abraham había pasado el descanso, ellos eran la continuidad de a este hombre que Dios le había aparecido y lo había llamado para formar de él una generación que sirviera a Dios con pureza, temor y temblor a este Dios del cual había conocido a Abraham. Gracias. Mencionen algunas cosas maravillosas que Dios hizo para el pueblo en aquel tiempo y haciendo comparaciones con hoy, en el presente también, cómo podemos compararlos. Muy bien, vamos a abrir capítulo 9, leemos el versículo 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Notemos acá lo que están haciendo estos hermanos. Si bien en algunas Biblias aparece el epígrafe que es Esdras el que formula la oración, en verdad no es él sino los levitas que le están acompañando, como los nombres ahí son mencionados en el versículo 5, 9:5. Lo que importa es que esta gente se valen de las historias viejas para fortalecer la fe del creyente. Y aquí viene entonces el recuerdo de un pensamiento, de una cita bonita que dice: no tenemos que temer nada del futuro, a menos que olvidemos la providencia de Dios en el pasado, como Él nos ha cuidado y atendido en el pasado. No hay nada que temer del futuro. En el caso de esta gente, pues no están temiendo el futuro porque están recordando el pasado y un hecho poderoso del pasado. El Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto, que los protegió, que su prócer inicial, Abraham, el pacto que hizo con Abraham, lo habíamos visto en el versículo anterior. Entonces, vivir de aquellas epopeyas, aquellos milagros, aquellas obras portentosas, es saludable en cuanto con ello fortalecemos o refortalecemos nuestra fe al ver que ese Dios que fue poderoso en el pasado lo sigue siendo en el presente, y especialmente frente a un cuadro negro que se nos presenta adelante. Cuántas veces esto ocurre y que algunos se desaniman o declinan en la fe porque ven que esta cortina negra que se les aparece encima, algún drama personal o aún grupal, eclesiástico, y suponen como que Dios los abandonó. De allí la importancia de no temer acerca del futuro, entre tanto recordemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Y en este caso, al ver este hecho y otros más que vamos a ir mirando, Dios queda exaltado porque Él quiere que tengamos esos recuerdos. Acordémonos cuando el pueblo pasó el río Jordán. Esto nos lo va a contar Josué capítulo 4 en adelante, donde Dios ordena que traigan piedras y las edifiquen ahí dentro del río Jordán, para que la gente luego, cuando puedan verse esas piedras, pregunten: ¿y qué significa esto? Y entonces la respuesta, así le dirán a sus hijos: por aquí pasó el pueblo, que Dios los bendijo, les abrió el río para que ellos pasaran ahí. Por lo tanto, era un recordativo. De hecho, los recordativos que el Señor impuso en el Nuevo Testamento es el caso de la Santa Cena, recordar allí el evento de la pasión de Cristo comiendo el pan y el jugo, o el bautismo también, que es un símbolo, pero a la vez un recuerdo de lo que hizo Jesús por nosotros al sepultar nosotros nuestro cuerpo en el agua. Imitamos la sepultura de Cristo allí en la tumba, y lo mismo cuando Él sale de la tumba y nosotros salimos del agua, igual en ambas circunstancias, a una vida nueva. En fin, símbolos, un mensaje de hechos pasados para que el creyente, valiéndose de eso, enfoque bien su futuro y no mire hacia los costados o pierda de vista hacia la tentación o el peligro, sino que crea que el mismo Dios que acompañó en el pasado lo hace en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. ¿Qué fue lo que se les fue dado
a los israelitas en el monte Sinaí. Si ellos están recordando todo eso, ellos también están recordando qué fue lo que se les dio en el monte Sinaí. Bien, mientras el pastor explicaba, venía a mis pensamientos muchas obras que Dios hizo visibles, palpables para con sus hijos, utilizando un liderazgo. Yo voy a citar brevemente unos pasajes, los voy a leer rápidamente para volver a mi pregunta. Éxodo 14:13 dice lo siguiente: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedaos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Es lo que viene diciendo el versículo 21. Versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Versículos 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Esas son las cosas visibles que vio el pueblo. Pero yo quiero invitarlo a ustedes a otras cosas invisibles que el mismo Antiguo Testamento, por un momento Dios les ha hecho ver a los líderes y a su pueblo que han convivido y que tienen que ejercer fe también. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Y él les dijo: no haya miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Segunda Crónicas 32, versículo 7, dice lo siguiente: esforzaos y confortaos, no temáis ni hayáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud, que con él viene, porque más son con nosotros que con él. Y el libro de Daniel capítulo 1, versículo 1 dice, hablando del pueblo que vivirá el tiempo final, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel y defenderá la causa de sus hijos y los guiará por lugares seguros. También podemos darle una cita del conflicto de los siglos, que es muy importante que usted la tenga y la busque en su libro. En la página 671, en el párrafo 2, dice cómo Dios hará una obra maravillosa en los hijos de hoy que se estén preparando para cuando llegue ese tiempo. No en ese tiempo quererse preparar, es hoy para ese tiempo. Hermano. Ellos también recordaron el que Dios les dio a su pueblo, a sus padres, algo en el monte Sinaí. ¿Qué fue lo que ellos recibieron en el monte Sinaí? Oh, bien, todos conocemos nosotros que era importante, hablando de la ley también, que ellos en una estadía en los países donde habían estado, ellos se habían olvidado del cumplimiento de la ley de Dios. Y eso nosotros lo hemos venido viendo, porque el apartarse de la ley de Dios trae una obra muy fea en los seres humanos. Y yo quisiera invitarlos a ustedes rápidamente, que ya conocemos, en Génesis 4:4, todos conocemos una historia que por naturaleza se manifiesta en los hijos que no tienen el temor de Dios. 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda.
Versículo 5. Mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Versículo 8. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Ahí vemos nosotros que es importante traerle al presente al pueblo que había estado por esclavo por un largo periodo de siglos y que Satanás se había acordado de separarlos de la ley de Dios. Importante era que ahora, por medio de Moisés, Dios les diera su santa ley. Salmos 44, versículo 22, para seguir adelante con las preguntas suyas. 44, versículo 22. Empero por tu causa nos matan cada día, somos tenidos como ovejas para el matadero. Claro, el que no conoce a Dios, solo brota de su corazón el deseo de apartar a una persona y hacer un juicio previo y ultimar a una persona. Así no se revela el Espíritu de Dios. Solamente por medio de conocer a Dios es que los hijos de Dios vamos a obedecer a Dios como Dios manda. En Nehemías 9, 13, 14 dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. ¿Qué me dice de esto, pastor? Los líderes están mencionando ante toda aquella población la historia de la salvación y especialmente esta parte de evocar el gran encuentro que hubo al pie del monte Sinaí cuando Moisés separó a todos para que escucharan primeramente la voz de Dios. Dios les habló y luego el pueblo le pidió a Moisés que fuera él el intercesor y que Dios no hablara otra vez de igual manera porque temían ellos perder su vida. Y así Moisés subió al monte y entonces recibió más instrucciones junto con las tablas de la ley. Lo que importa acá es que Dios, al hacer un pacto con ese pueblo, para que el pueblo le temiera y le obedeciera, es cierto que Dios vino con voz tronante, apareció en el monte Sinaí, pero más que echarle miedo era que la gente aprendiera quién era ese Dios con el cual no se podía jugar. Dios les daría todo, pero pediría todo también. Y lo que pediría es la obediencia, que ellos respeten a ese Dios, que miren las leyes, que las examinen, que así como Josué lo hizo tiempo más adelante, yo en mi casa serviremos a Jehová. Vosotros elegid a qué dioses vais a servir, pero yo en mi casa. Y entonces Dios, al revelarse en las leyes, también dice en otro lado que los pueblos y naciones al mirar las leyes judías dirían cuán sabio es este pueblo que tienen tal Dios que les da estas leyes que ellos tienen para su bendición, para su provecho. Entonces, recordar ese encuentro que fue un punto de partida para el pueblo israelita. Dios se les reveló, les dio leyes y espera la obediencia de los hijos, pues lo que estamos mirando acá en este momento. Y junto con la ley también les hace recordar que se les dio el sábado, que los distinguió de muchos pueblos, porque si bien en las culturas antiguas ya había en la conciencia mandamientos específicos de no hacer daño al prójimo, entre esas cosas no cometer adulterio o robar, pero el sábado en sí había sido absolutamente olvidado y ahora se traía a luz mediante el ejemplo de este pueblo que recibía ese mandamiento. Esos mismos mandamientos son elegibles hoy en día para nosotros. Es un gran tema y una gran discusión si estos mandamientos de la ley de Moisés están vigentes hoy. Recordemos que en la palabra de Dios, la palabra que quizás más va a campear en el Nuevo Testamento, de hecho, la palabra Nuevo Testamento esencialmente significa un nuevo pacto. Y al decir Antiguo Testamento es el antiguo pacto. Y al hablar de nuevo pacto, estamos hablando de un nuevo arreglo que Dios hace con quienes van a ser sus hijos.
Ya Jesús los había dicho en Mateo capítulo 21 a los judíos: el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Y entonces, al buscar la nueva gente que produzca los frutos, porque los judíos no lo produjeron oportunamente, entonces allí, con esta nueva gente, él establece otro pacto. Pero el pacto va a ser el mismo, solo que esta vez escrito en los corazones, no en las piedras, en tablas de piedra, sino en tablas, pero de carne del corazón, según 2 Corintios capítulo 3. En Hebreos 8 está la esencia, la sustancia de lo que significa entonces participar del nuevo pacto. Y en consecuencia, las leyes de Moisés, las morales que aparecen acá, e incluso ampliadas por los códigos adicionales que fueron enviados, como por ejemplo, si el 7º mandamiento dice no cometerás adulterio, en Levítico 18 se amplía más el concepto de la impureza. No descubrirás la desnudez de fulana, mengana, sutana, tu tía, tu prima, etc. Entonces es una ampliación de lo básico que es no practicar las prácticas impuras, arrancando con el adulterio. Por lo tanto, estos mandamientos de la ley de Moisés reaparecen en el nuevo pacto, pero esta vez en el corazón. Por lo tanto, quedan vigentes solamente a través del nuevo pacto. Cristo. Gracias, pastor. Ahora, ya que estaban ellos recordando todas las maravillas que el Señor había hecho con sus padres en el desierto, ¿qué otra cosa fue que ellos recordaron y que están conscientes que Dios sació? ¿Cómo fue que Dios sació el hambre y la sed en el desierto a sus padres? Puesto que ahí no había ni comida ni agua, puesto que todo se les había terminado, cualquiera de los dos. Leamos juntos el versículo 15 del capítulo 9 de Nehemías. Dice así: y dísteles pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la piedra, y dijísteles que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano, que se la habías de dar. Todos estos recordativos se le han hecho presente al pueblo que está por hacer una reforma en sus vidas. Leo de Éxodo 16, versículos 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y juntará para cada día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Versículo 15. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: juntaréis de él cada uno según pudiere comer, un comer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para lo que están en su tienda. Hasta de la alimentación tiene Dios cuidado y lo envía de la cocina celestial. ¿No nos gustaría a nosotros que Dios se ocupase de la dieta de nosotros en un mundo lleno de trampas como lo es el enemigo, arruinando la naturaleza de cada alimento? Aquí Dios en un desierto le provee a la familia suya el pan concentrado para que pueda subsistir en esta travesía de este desierto. ¿Qué importancia tiene todo esto? Dios prueba a sus hijos en todo tiempo, y vez tras vez el pueblo viola los principios. Versículo 19. Y díjole Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y crió gusanos y pudrióse, y enojóse contra ellos Moisés. Ahí está la prueba. No hicieron caso. A pesar de estas manifestaciones del poder de Dios, ¿qué curso de acción siguieron sus padres? ¿Cuál fue la conducta que siguieron haciendo ellos? ¿Siguieron obedeciendo? A pesar de las maravillas obradas en favor de ellos, quisiera ver un versículo más, el Salmo 105. Muy bonita la expresión que se utiliza allí.
Salmo 105, versículo 40. Y aún los versículos previos también habla del cuidado amoroso y milagroso de parte de Dios allí a este pueblo. Y a pesar de todo ello, esa es la pregunta que queremos responder, ¿no? Entonces leemos Salmo 105. Podemos ver todavía versículo 37, un poquito más antes, ver cómo lo expresa el salmista. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que se fueran, de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y por amor a ese siervo, pues Dios les concedía las bendiciones. Pero ¿cómo reaccionó el pueblo? Bien, buscamos ello en Nehemías capítulo 9, versículo 16. Mas ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su nuca, su cerviz, y no escucharon tus mandamientos. Y este es quizás lo más asombroso, pero suele pasar esto con las generaciones posteriores que pierden de vista la relación con Dios. Acordémonos que ya había pasado también con Josué, cuando él les protesta que él y su familia iban a estar de parte de Jehová, pero que ellos eran incluso conminados ante el cielo y la tierra como testigos de que Dios los destruiría si desobedecieran el mandamiento. Lo cierto es que Josué falleció, aquella generación también de fieles hombres que acompañaron a Josué, y surge, dice el texto en Jueces capítulo 2, surge una generación que no conocía las batallas de Jehová. Es decir, gente que no solamente no se interesó en estudiar estos recuerdos de la Biblia, sino que por el contrario ardían en deseos de amistarse y emparentarse con los cananeos. En consecuencia, la simiente de Abraham comienza otra vez a descomponerse. Bien, es lo que el texto de Nehemías 8 nos está diciendo, que a pesar de tantos portentos, aún así la gente siguió soberbia. Y no una generación posterior, los mismos que miraban estas cosas, ellos mismos cerraron su corazón para no atender el mandamiento de Dios. ¿Por cuánto tiempo lo sustentó Dios al pueblo de Israel en el desierto? ¿Y cuáles fueron los milagros más especiales que ellos recuerdan ahora? Tenemos bastante material que darles, hermanos, y en realidad el tiempo nos está ganando. Vamos a ver entonces Nehemías 9, versículo 19 y el 20. Tú, con todo por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tu buen espíritu para enseñarlo, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste en su sed. Es interesante que conociendo Dios con qué materia se las está mirando, porque podríamos mencionar nosotros lo que decía anteriormente el pastor. Podemos leer un pasaje que está en Éxodo 39, versículo 9. Éxodo 39, versículo 9 dice: no es ese. Estoy trayendo el presente, se me escapa el texto ahorita, no lo tomé en nota. El que dice: Moisés, el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha tornado de nuevamente a sus caminos. De ti quiero hacer un pueblo nuevo, y hazte a un lado, yo lo voy a raer, porque es un pueblo de dura cerviz. Es importante ver el liderazgo que Dios tiene cada tiempo, y Moisés le dice: ¿qué dirán las naciones de ti? ¿Cómo es que van a considerar ellos de todo? Veamos el amor de Dios, que Él allí atiende a su líder y le dice: bueno, pues sea como tú digas, Moisés. Vuelve con ellos. Y fue cuando los halló celebrando la fiesta del becerro.
Vamos a ver entonces con qué amor Dios mira a sus hijos. Mateo 5:45. En San Mateo 5:45 leemos lo siguiente. Dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos y llueva sobre justos e injustos. ¿Conoce Dios la materia con la que está tratando? Claro que sí. En el maná Dios los prueba y todo. Prueba a su líder también. Yo quiero hacer de ti otra nación. No, Señor, por favor, no le hagas esto a tus hijos. Señor, ¿qué van a decir los que los castigaban? ¿Qué amor les tenía ese Dios que los mató en el desierto? No, por favor, Señor, no. Pues entonces, Dios que conoce aún para su pueblo y al resto del mundo, Dios los trata con un pleno y tierno amor. Mateo 10:19. Mateo 10:19 dice otro pasaje de esperanza. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. A los hijos de Dios nos quiere enseñar en el camino que ejerzamos fe, conocimiento, codependencia de Él, que oigamos a los líderes que Dios pone y que estén ellos sujetados a la orden de Dios para llevar a cabo los pedidos de Él. Y no nos preocupemos de qué manera nos asalta el enemigo, porque Dios sabe cómo librar a sus hijos. En Nehemías 9:21 dice: los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. El Señor tenía cuidado muy especial por ellos. Su comida nunca desfalleció, su salud tampoco, no hubo enfermedad. Pastor, ¿qué es lo que usted nos puede explicar acerca de esto? Qué bonita historia que están haciendo estos hermanos al dirigirse a la población, recordar aquellos hechos portentosos del Creador, al guiarlos en medio de tanto peligro en el desierto, peligros de fieras, peligros de tribus bárbaras, y sin embargo el pueblo avanzaban, pero como bien hemos leído algún texto, que no se habían ablandado, endurecieron su servicio, y en lugar de reconocer allí la primacía de Dios, su soberanía, porque los había sacado de Egipto en amor, y al proveerles todos los medios para poder cruzar el desierto. Lógicamente muchos de ellos, ¿cuánto habrán protestado contra Dios por darles 40 años en lugar de llegar en tan poco tiempo? Pero recordemos que ese es el precio que se paga por desafiar a Dios. Aquello fue violento, acordémonos, cuando los 10 espías trajeron mal informe después de 40 días de recorrer la tierra prometida, y excepto 2 leales, Josué y Caleb, pero el pueblo se hace culpable al intentar apedrear a Moisés y a todos aquellos que defendían a Dios, y estos 10 finalmente triunfaron, pero poco tiempo después murieron. Y entonces esa historia es muy triste, pero muestra a cabalidad cómo actúa Dios. Dios da bendiciones, pero el hombre puede echarlas por el suelo y luego tiene que pagar las consecuencias de ello. Entonces esta es la lección grande de esta historia, del repaso que se hace por el desierto, de lo que Dios hizo hasta establecerlo después ya en la tierra prometida. Estas personas están tratando de, mejor dicho, están recordando todas esas hazañas con el propósito de no volver a cometer esos actos que sus padres cometieron. Y sobre todas las cosas tenían la buena intención de hacer un cambio en sus vidas espirituales y personales. Por eso es que ellos constantemente estaban buscando a Dios en sus vidas para tener esa reforma en sus vidas. ¿Sí o no, pastor? ¿Qué dice usted? Así es. Agrego más todavía. No solamente había un rechazo contra Dios, sino eventualmente, como el texto lo va a contar luego, en todo el capítulo, porque tendremos que hacer un resumen del capítulo 9, es el rechazo a los voceros de Dios, a los profetas por Dios enviados, a los cuales apedreaban a algunos, los mataban, y entonces Dios no podía hacer con ese pueblo lo que Él quiso,
es decir, mantener su promesa, su palabra dada al progenitor de ellos, que fue Abraham, Isaac y Jacob. Fueron hombres fieles, no así su descendencia. Entonces el gran mensaje que podemos extraer mientras estamos leyendo esto es que no podemos repetir semejante necedad. El pueblo cristiano tiene que escuchar estas historias del Antiguo Testamento y modificar su conducta. Es poner su cerviz, su nuca, no ponerla dura, que es aquel que cuando Dios le habla y la persona se revela, sino con el contrario, humillarse, bajar la cabeza y decir, está bien, admito mi pecado, reconozco el mal y pido el perdón, que me ayuden para cambiar esta mala conducta, en fin. Notemos que era lo que Dios quería de ese pueblo, no lo consiguió, ahora lo busca de su iglesia. De hecho, la iglesia tendrá que pasar tribulación hasta que llegue a estar tan adornada, tan preciosa, para que sea digna de ser recogida por Cristo cuando Él venga a buscarla. Amén. ¿Por qué, a pesar de tantas disgustas, de tanta rebeldía que el pueblo de Israel en el desierto tuvo contra Dios, por qué el Señor tuvo misericordia y no lo destruyó, hermano Sebastián? Bien, es interesante ver todo esto porque cuando nosotros leemos en el versículo que continúa, vamos a leer el 31, que dice lo siguiente, de Nehemías 9, verso 31. Pero tú por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los dejaste, porque eres Dios clemente y misericordioso, dice el pasaje aquí. En realidad, ellos sabían al Dios que servían. Ellos miraban las maravillas una y otra vez, y donde quiera que el pueblo fuera llevado esclavo, clamaba a Dios, volvía a Dios a reconciliarlo. Lo volvía a Dios a llamar a una reforma, la aceptaban y volvían a continuar un comienzo nuevamente. Este ha sido el ir y venir, pero en realidad Dios lucha con un cáncer que la raza humana tenemos. Y ese cáncer es el pecado. Y solo Dios, que es justo y recto en cumplir su promesa, podrá en nosotros cumplir lo que Él quiere llevar a cabo si nosotros nos rendimos de rodillas y le ponemos a Él nuestra vida en sujeción. En Apocalipsis 14:1 se describe la naturaleza de un hombre y una mujer que Dios quiere establecer justo a la segunda venida de Cristo. Es que tenga el Espíritu de Dios, el nombre de Dios en su frente. Y esa oportunidad la tenemos hoy en día. Gracias, hermano. Es hermoso saber cómo el pueblo, los hijos del pueblo de anterior se dan cuenta cómo los padres vivieron y ahora están arrepentidos y no quieren volver a hacer lo que sus padres hicieron. ¿Podríamos hacer nosotros lo mismo? ¿Podemos nosotros seguir a Cristo con la seguridad que nosotros tenemos la salvación en Él? Por supuesto que sí. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima. Amén. Que tengan un hermoso fin de semana. Amén. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, un feliz sábado. Dios les bendiga. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.